Test, ok. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Amén, amén. Así estamos, ¿verdad? Les voy a pedir que se preparen con la Biblia, Ezequiel 37. Ezequiel 37 y vamos a empezar en el primer versículo. Esta noche el tema se llama Esperanza en el Valle. Y si están listos, Ezequiel 37, versículo 1, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Les voy a pedir que me acompañen a orar. Padre, gracias, Señor, por esta noche. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos, Señor, de escuchar lo que tú tienes para nosotros. Señor, te pido que abras nuestros corazones y nuestro entendimiento para poner en acción lo que tú quieres que pongamos en acción para trabajar fiel y de buena manera para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y esta es una visión que tuvo Ezequiel, y vamos a poner esto en contexto un poco. Ezequiel fue un exiliado de Jerusalén. Alrededor del año 600 antes de Cristo, Babilonia atacó a Jerusalén, a Israel por primera vez, y se llevó a varios exiliados con él. Muchas gracias. Entre los exiliados iba Ezequiel, y él era una persona que estaba estudiando, podríamos decir ahorita en estos términos, ¿verdad? O sea, estaba preparando para ser un profeta en el pueblo de Israel. Entonces, él empieza a escribir el libro de Ezequiel 5 años después de que había salido de Israel. Y estaba sentado junto al agua y ve una visión. Y en esta visión ve 4 seres vivientes con sus alas extendidas, unidos, con 4 caras cada uno, y que sostenían sobre ellos una plataforma. Abajo de ellos había ruedas, y sobre ellos una plataforma con algo como el trono, con una figura que parecía humana. Y se dio cuenta y lo describe, dice: esta es la semejanza de la gloria de Jehová. Y él dice, es muy confuso, ¿qué hace la semejanza de la gloria de Jehová en Babilonia si debe de estar en Jerusalén, en el templo? En los siguientes capítulos, el capítulo 2 al 10, Dios le da a Ezequiel unas tareas a hacer para juzgar al pueblo y decirle al pueblo de Israel: ustedes han sido idólatras, esto les va a pasar, va a ser destruida la ciudad de Jerusalén por el pecado que ustedes han vivido, el pecado en el que ustedes han vivido. Y en aquel tiempo la ciudad de Israel era amiga de Egipto, era amiga de ciudades que tenían dioses paganos. Pues todo en política, ¿verdad? Pero lo dejaron entrar al templo. Y esto a Dios, claro que no le gusta, es la casa de Dios. En el capítulo 11
vemos por qué Dios ha salido del templo, y es por esta razón. Estaban adorando a dioses ajenos dentro del templo. Ezequiel ve dos estatuas dentro del templo de Dios, cosa sagrada con cosa inmunda junta. Del 12 al 33, Dios le dice a Ezequiel que le diga al pueblo. Y perdón que no les dije esto, pero cuando él empezó ya tenía alrededor de 30 años. Entonces a esa edad él ya se convertiría en profeta. Entonces esta era como su tarea, ya estaba empezando a ser profeta, aunque no estaba en el templo, aunque había sido exiliado y había sido llevado lejos de su tierra y estaba en Babilonia. Ahí Dios lo estaba usando como lo que él se había preparado. Entonces él estaba profetizando al pueblo a los 30 años. En el capítulo 12 al 33 vemos el juicio de Dios sobre Israel, sobre las naciones y sobre Jerusalén. En el capítulo 33 pasa lo peor. Llega un exiliado más de Babilonia, de Jerusalén a Babilonia, y le dice a Ezequiel lo que pasó, porque no había Facebook, ¿verdad? Ni teléfono, ni de los ruedita. Está destruido el templo. Se terminó, la casa de Dios se terminó, y da por completo razón. ¿Dónde está Dios? Está en Babilonia. Dios se había ido del templo de Jerusalén y no se fue para dejar a su pueblo, se salió junto con su pueblo, los que fueron exiliados, los que todavía aún buscaban a Dios lejos de su tierra, lejos de su casa, y estaba con ellos. Entonces el capítulo 34 al 48, que es el final de Ezequiel, vemos esperanza de Dios para Israel, para que el pueblo pueda seguir. Contiene esperanza para Israel, para las naciones y para toda la creación. En el capítulo 37, Ezequiel ve huesos sin vida, y están, no nada más sin vida, están secos, ya tienen mucho tiempo de estar ahí. Y se vuelven hábiles, se vuelven vivos. Y esta es la forma en la que Dios demuestra a Ezequiel cómo él volvería a Jerusalén, y con ello les dio la esperanza para seguir. El versículo 11 dice: Ezequiel me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos me dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y mucha gente dice: ya se cumplió en 1948, cuando Israel se convirtió en su propio estado, con su propia tierra. Muy bien, ya pasó. Pero vamos a pensar y sabemos que la Biblia no es nada más para un momento, es viva y eficaz, y sabemos y creemos que nosotros somos parte de esa familia. ¿Lo creen? Amén. Y vamos a ser parte de ese pueblo que va a llegar, que va a salir de sus sepulturas y va a llegar a la tierra prometida. Así que esto está aún por cumplirse en nuestras vidas. Esta palabra la podemos ver en una profundidad para nosotros como la resurrección en 3 etapas. Y hay muchas maneras en las que nos podamos ver muertos, bueno, no muertos, ya más que muertos, secos en hueso y todo sin carne. Pero tenemos la esperanza en Dios, y eso es la primera resurrección de la que vamos a hablar en esta noche, es de las almas perdidas a una vida santa. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Entonces, de antemano, toda persona que no tiene a Jesús en su corazón no tiene vida. La muerte es la separación, están separados de Dios, no tienen acceso a Dios. Y esa es la primera etapa, la
una alma perdida puede venir a Dios. En Primera de Tesalonicenses 4, 7 al 8. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Esta no es nada más aceptar a Jesús, es tener una vida santa. Y escuchar a Dios, escuchar la palabra de Dios y hacer lo que dice es la palabra hebrea Shema, de cuando Dios le dice, escucha Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, usa la palabra Shema. Y Shema significa no nada más escucha y pon atención, significa escucha y haz lo que te están diciendo, ¿no? Es como cuando escuchas un bebé llorando y dices, ahí está un bebé llorando, ya lo escuché. Es diferente a escuchar al bebé llorando y ¿qué le está pasando al bebé? Y vas a donde está el bebé, ¿verdad? Ese es el Shema, es escuchar y hacer. Y esa es la vida que Dios quiere que tengamos en nosotros. Escuchar la palabra de Dios y hacerla, no nada más como guardarla en nuestro corazón para no hacer nada, es hacerla, mantener, levantarte a hacerla. La muerte ya no tiene autoridad sobre mi vida, por lo tanto he sido resucitado de una vida de pecado a una vida de santidad. La segunda resurrección es la resurrección de la iglesia perseguida y atacada a una paz y libertad. Ahora, de antemano sabemos que somos raros. If you're a Christian, you're weird. Y dices, I'm crazy for Jesus. Eso era cuando yo era joven. Fuimos a un campamento y luego todos los jóvenes se paraban a pasar por aquí después, el domingo después del campamento, por el púlpito, y cada uno que venía, den su testimonio, los jóvenes del campamento. I'm crazy for Jesus. Y ya se iba. Es que somos weird, somos raros, no somos como los demás. And we are crazy for Jesus. Claro que estamos locos por Jesús. Ahora la vida la vivimos diferente y el vivir así puede que cause, definitivamente va a causar que otras personas nos vean para abajo, nos vean como antitolerantes, como personas que odian. Cuando nuestra predicación no es decirle a alguien que está mal, no nos confundamos. Nunca el Señor nos llama a decirle a una persona, lo que está haciendo está mal, le tienes que cambiar. Nos llama a amarlos. Ya cuando ellos vienen y piden consejo, ya entonces les decimos, ¿verdad? Tampoco no nos vamos a quedar con la boca callada si el Señor nos da la oportunidad. Y lo podemos ver, Pablo en la carta de Efeso es muy claro en esto. Él dice en Efesios capítulo 1, 2 y 3, dice, si tú eres un cristiano, y dice en el capítulo 1, 2 y 3 cómo es un cristiano, y vives como un cristiano, y dice en el capítulo de Efesios 4, 5 y 6 cómo vive un cristiano, entonces va a venir, te vas a encontrar, quieras o no, con el enemigo. ¿Y qué vas a hacer? Ese es la iglesia que está atacada y perseguida. Ese es el valle de huesos secos para la iglesia. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue ese momento? Y Efesios 6, 10 al 20. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Y así es para ti, así es para mí. Tú hablar con denuedo es con una determinación, con una fe, con una autoridad, que no temas a quién te vaya a escuchar o qué vaya a pensar. Tú estás parado frente al valle de huesos secos. Tal vez pueda ser para ti cómo te hace sentir esa persona, pero para ellos es la vida que viven, porque no conocen a Cristo aún. Y nosotros tenemos el deber de predicar el evangelio y de llevar a Jesús a cada esquina de este mundo. En el versículo en Ezequiel 37, Dios le manda a Ezequiel a pedirle al viento de los espíritu de los 4 vientos que venga, y eso es de todas las esquinas de la tierra, que venga de todos lados. Y ahí es a donde vamos a ir nosotros también a llevar el evangelio. Vamos a ser cristianos embajadores que comparten el mensaje, y así nos volvemos un siervo de Dios. No tengo que tener que hacer algo que me den un título. Si yo hago lo que Dios me manda hacer, soy un siervo de Dios, y sirviendo a Dios tengo el poder de Dios. Y el poder de Dios no es cosa de chiste, es cosa grande. Estamos orando por una iglesia que sea nuestro hogar. Tal vez podemos pensar que aquí estamos en el Valle de los Huesos Secos, aunque se ve muy padre, ¿verdad? Pero vamos a un lugar mejor, ¿lo creemos? Porque va a ser una iglesia que va a ser nuestro hogar, y va a ser MCI, y no vamos a estar en un lugar donde no podamos hacer ruido en las mañanas y tener que estacionarnos y no poder hacer esto ni lo otro. Va a ser la casa, va a ser tu casa, va a ser la casa de MCI. Y ese poder, el poder mismo que te va a dar una casa a MCI, ese poder estaba en Eliseo. Eliseo le pidió a Dios, le dice: quiero una doble porción de unción como la que tiene Elías. Y vemos que él hizo doble de todas las cosas que hizo Elías. Y al final de su vida, pues gloria a Dios que vivió muy bien, ¿verdad? Él no se fue en un carro de fuego. Pero el poder de Dios sigue en ti. El poder de Dios seguía en él. En Segunda de Reyes 13, versículo 20 al 21, vemos que dice: y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas, o sea, puros gangsters de moabitas a esa tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y se les dio mucho miedo. Y entonces al muerto pues lo aventaron, pero resulta que lo aventaron encima de los huesos de Elías. Y tan pronto tocó este muerto los huesos y se revivió. Porque el poder de Dios está en ti cuando tú eres un siervo de Dios. Lo único que necesitamos es un corazón que esté dispuesto. Y ese poder, dice Jesús: tú vas a hacer milagros más grandes que los que yo hice. Y escuchamos, ¿verdad?, de cuántos milagros en la esquina y en otras iglesias y en 1990, porque están en YouTube. Pero son para ti, este poder está en ti. Lo único que tenemos que hacer es Shema, levantarnos y actuar. La tercera resurrección es la resurrección que aún está por venir, y es para todos los hijos de Dios, y es a la vida eterna. Ahora sí, this is the last one. Es la que cuenta, pero no es para todos, es solamente para aquellos que han cambiado a la vida, han cambiado el pecado y han vivido como la iglesia y van a llegar a la vida eterna. Dice Primera de Juan 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tenemos la esperanza de vida eterna después de esta vida, gracias a Jesús. Y como tal, vivimos por fe, y vivir en fe es vivir en santificación. Y no es que seamos santos, porque va a haber momentos en los que pasemos por el valle de huesos y nos sintamos lo más seco que nos podamos sentir. Pero hay una esperanza para ti, hay una esperanza para nosotros. Siempre podemos regresar a Jesús y siempre podemos ver vida, la vida que tú tienes, el poder que ya está en ti, en Jesús. Como conclusión, el templo de Jerusalén no fue destruido una vez nada más. Antes de que Jesús naciera fue destruido 2 veces y luego fue reconstruido esas 2 veces y fue destruido una vez más en el año 70 después de Cristo. No había casa, no hay casa para la presencia de Dios, para el pueblo de Israel. La casa eres tú. El poder de Dios, la presencia de Dios habita en ti. Ese poder tiene poder para unir a su pueblo y traerlos a adorar juntos a una casa, ahora sí, ya después de nuestra resurrección. Para restaurar vidas física y espiritualmente, moralmente, económicamente, de salud. Ese es el poder de Dios que está en mí. Para llamar, un poder que nos llama a vida eterna. Es el poder que nos revivirá de esta sequedad, de la sequía en la que pueden estar tus huesos. ¿Cuál es el valle por el que me sienta yo que estoy pasando? ¿Cuál es el valle que yo sé que mis compañeros están secos? Ahí es donde el Señor nos llama, como Ezequiel, a profetizar a ellos. Hablar de la palabra de Dios sin la gracia de Dios no salva almas. La gracia de Dios salva almas, aún sin que tú hables. Pero cuando yo hable, que la gracia de Dios, que el poder de Dios me siga, para poder llamar los huesos secos a la vida. Isaías 11:10 dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, y la raíz de Isaí es el árbol genealógico de Jesús. Y ahora tú sabes que tú formas parte de la familia de Jesús porque eres un hijo de Dios, la cual estará puesta por pendón, por estandarte, para que todos lo vean. Tú, para que todos te vean. Serás buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Sí, la habitación de MCI Austin va a ser gloriosa. Lo sabemos que el Señor nos va a dar nuestra casa gloriosa, pero también la tuya, en tu casa, tu persona va a ser gloriosa y la gente te va a ver y va a querer saber qué es lo que tienes, y tal vez ellos se van a sentir que te odian o van a expresar que te odian, pero en realidad tienen hambre, están secos y están muertos sin Jesús. Y como en Ezequiel, él vio los huesos que se unían hueso con hueso. Cada hueso es tan distinto, tan diferente, tan especial, tan único. Y hay tantos huesos en un cuerpo. Y el Señor trajo, sin que falte uno, a cada una de esa armada que él estaba construyendo. Cada hueso lo unió, lo cubrió con carne, con tendones, con piel. Pero falta el Espíritu. Y el Espíritu es el poder de Dios, y eso es lo que debemos anhelar y buscar todas nuestras vidas, y es nuestra esperanza. Que solamente lo que podamos hacer, lo que podamos lograr, es gracias al poder de Dios. No es vivir para nosotros, sino es para Cristo, y eso lo debemos de compartir. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar en esta noche. Padre, gracias, Señor, porque tú estás, Señor, listo, Señor, para dejarnos ir a obrar, Señor, a hacer lo que tenemos que hacer, Señor.
Padre, traemos nuestros corazones dispuestos delante de ti para decirte, Señor, que aunque estemos fuera, Señor, de nuestra tierra prometida, aunque estemos lejos, Señor, y nos podamos sentir solos, Señor, sabemos que en ti hay esperanza y en ti hay poder, Señor. Y queremos traer nuestro corazón a disponerlo frente a ti, Señor, para que tú nos uses, Señor, y nos formes, Señor, que unas nuestros huesos, que nos llenes de carne y que tu espíritu venga sobre nosotros desde todas las esquinas, Señor, de la tierra, y podamos hablar a cada una de ellas y compartir el mensaje de salvación, el mensaje que trae vida, que es el de Jesús mismo. Ayúdanos a cumplir con el propósito que nos has dado en nuestra vida, para que tu nombre sea glorificado y podamos ser un estandarte que todos puedan ver y buscar, Señor, a ti en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso fuerte al Rey, Él es digno.